Me había vuelto un admirador de la literatura oriental y admiraba al Tíbet. Un día decidí visitar India. Logré reunir suficiente dinero para el viaje de ida y $1,200 para mis gastos. Durante mi estancia en la India encontré un texto acerca de la técnica tibetana. Lo leí con entusiasmo y decidí visitar Nepal, donde conocí a los lamas, quienes me fascinaron por sus conocimientos. Supe que era tiempo de regresar a México, pero no tenía dinero ni boleto de regreso, así que viví como refugiado en la Embajada de México en Delhi. Una vez se fue y me dijo, me voy un año sabático, ¿no? Y ¿tienes dinero? ¿Tienes boletos? Sí, sí, tengo todo arreglado, ¿no? Yo creo que a los 6, 8 meses que estaba en India, empieza a hablarnos a mi casa en la noche y entraba las llamadas y decía, "This is India, do you accept a collect call?" ¿Acepta una llamada de larga distancia por cobrar? Y yo decía, sí, la acepto. Y en el momento en que oía su voz se cortaba, ¿no? Entonces todas las mañanas a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana sonaba el teléfono y bueno, nos empezamos a asustar porque ¿qué está pasando, no? Total que un domingo nos juntamos la familia a comer y se me ocurrió hablar a la embajada de México en India. Y marqué un domingo y digo, más o menos calculé la hora y ¿quién me contestó? Jacob, mi hermano. Por fin pude comunicarme. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Me dice, no tengo dinero, estoy aislado, me están ayudando en la embajada pero ya me quieren correr, no tengo boleto de regreso. O sea, era así, era una persona que se podía dispersar, ¿no? Podía desaparecer. Entonces fui con el embajador de India en México y le llevé el boleto de avión y unos dólares y todo. Le pedí que yo confiaba en él, que se lo podía hacer llegar. Entonces el embajador muy amablemente se lo llevó y 2 días después ya tenía todo, ya se pudo regresar. 1990. Actualmente vivo dedicado a escribir y a la investigación en mi laboratorio de la UNAM. Cada día aprecio más a esta casa de estudios porque en ella me siento libre para indagar en el conocimiento. En los 90s le llega a él este equipo computarizado y tenía esa dificultad tecnológica de cómo hacerlo, disparar justo cuando mandaba el estímulo nociceptivo. Después de que el problema se lo había cedido a otro ingeniero y que no pudo con el problema, me lo cede a mí y curiosamente fue tardado como unos 2 meses. Yo soñé la solución. Entonces vengo y se lo platico a él. Le dije, la solución involucra soldar alambres. Yo sé cuáles pines soldar, nada más que yo no me dedico a soldar, entonces voy a requerir que tú lo hagas. Y me dice él, yo encantado. Él fue mi tutor en la maestría y en el momento en que dejé de tener contacto con él, fue justo a la mitad de la maestría. Entonces, bueno, hasta ese momento había varias líneas de investigación. Estaba, por ejemplo, abierta una línea que era la de visión extraocular, el potencial transferido, que creo que es su máxima creación. Estaba lo de individualidad, que bueno, yo le llamo microestados, porque se trataba de ver huellas individuales en las personas. Y cada línea generaba diferentes investigaciones, o sea, no era una sola investigación la que iba a valer la línea. El del potencial transferido involucraba a 2 individuos que tuvieran un cierto grado de congenialidad, de empatía. Al menos hasta ahí iban las investigaciones. Él intentaba hacerlo con gente que ni se conociera incluso, ¿no? Pero en el momento, en los 90s, él lo hacía con personas con un grado de empatía. Los metía a una cámara electromagnéticamente aislada y les decía que tenían que sentir la presencia del otro. En el momento que, bueno, unos 20, 25 minutos de interacción juntos en la misma cámara, en el momento que transcurrieron estos 25 minutos de interacción, él de alguna manera sutil le decía al otro, que ya estaba previamente de acuerdo, que se pasara al otro lado. Ambos sujetos tenían sus electrodos colocados. Entonces le pasaba a uno de ellos flashes
100 flashes, alrededor de 100 flashes, y esto, la captura de los datos estaba sincronizado en la otra computadora con el segundo sujeto para que fuese al mismo tiempo, ¿no? La captura simultánea. Entonces, fuera de línea, él ya promediaba estas 100 respuestas y sacaba un potencial evocado visual en el área occipital. Y lo mismo hacía con el otro individuo que no había sido estimulado. Entonces encontraba cierta correlación entre esas respuestas. Otra investigación en la cual se entrenaba a meditadores para saber qué cambios había antes de que entraran a la meditación, es decir, antes de que empezara nada. Después, cómo iba avanzando la meditación. Conforme iba avanzando la meditación, se iba haciendo registros y se hacían comparaciones entre estos registros para saber cómo iba cambiando tu actividad eléctrica cerebral, si iba teniendo diferencias, y después esas diferencias permanecían en el tiempo. Logramos registrar a un chamán mexicano y a un monje tibetano en lo que él llamó el estado de mindfulness, que era como un estado de éxtasis, el estado el punto superior de la meditación, cuando estás en pleno trance profundo. 1 de cada 4 parejas lo obtenía, y siempre tenía que haber un grado de, cuando los sujetos decían ya siento que estoy comunicándome con él, no era en cualquier momento. Usaba una cantidad muy importante de su tiempo en tratar de articular lo que estaba viendo dentro de una subcultura quizá muy matizada por aspectos místicos, por aspectos tradicionales, etcétera, con lo que él sabía de psicofisiología humana y con lo que él sabía de física. Mis ideas no son aceptadas y prueba de ello es el rechazo que he recibido por parte del establecimiento científico. Este rechazo y un ingreso económico insuficiente me provocan mucha tristeza. Me siento como excomulgado y viviendo al margen de la sociedad. Quizás ese sea el precio a pagar por no aceptar someterse al paradigma imperante. Unos, pues con mucho escepticismo. Otros querían explicar los hallazgos de él a través de que, como de cualquier modo, tú tienes que tener un cable de sincronía entre las dos computadoras que adquieren los datos de los dos sujetos distintos. Entonces decían que a través de ese cable se podía estarle pasando la señal al segundo sujeto no estimulado sobre el momento preciso cuando estaba sintiendo la estimulación fótica o la estimulación eléctrica. Pero algunos de ellos, bueno, la minoría, conociéndole a él como era de obsesivo con sus experimentos, tendrían a creerle, ¿no? Pero muy pocos de ellos. Jacobo tuvo muchos obstáculos en el camino para poder realizar sus investigaciones. Muchas críticas severas de sus compañeros de generación, muchas burlas acerca de lo que hacía, que recibía en directo, uno a uno. Muchas veces fue criticado y señalado por el tipo de población con el cual investigaba. Y eso, la verdad es que lo empezó a cuestionar acerca de qué pasos tenía que hacer para poder seguir investigando sin la necesidad de la autorización de una comunidad científica que realmente no estaba comprendiendo lo que estaba haciendo. Entonces él lo que hizo fue crear el instituto como un espacio para poder seguir generando investigación en el pensamiento de que en cualquier momento le podían decir adiós. Él estaba dispuesto perfectamente a someter a prueba esas suposiciones con todas las herramientas de la ciencia dura. Nunca dijo, pues no necesito someterlo a prueba, o esto es algo que o se cree o no se cree. No era un acto de fe, no era una cosa que dijéramos, pues la cosa es así, y si no te gusta, pues piensas diferente que yo, ¿no? Sino que decía así, y habría que someterlo a prueba, y casi siempre acababa desarrollando un estudio. Lo que pasa es que los últimos meses que yo supe de su labor, la cantidad de estudios que hubiera tenido que poner en marcha
para someter a prueba una gran cantidad de las suposiciones que había sacado de estas interpretaciones era tal que francamente no le alcanzaba el tiempo.